Muy bien, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde. Vamos a compartir con ustedes palabra. Acabamos de terminar el libro del profeta Jeremías. Nos llevó un rato terminar obviamente Jeremías y ahora pues vamos a una carta del Nuevo Testamento, como es la carta a los Hebreos. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor. La bienvenida la damos al final, gracias a los que hoy nos visitan, gracias a cada uno de ustedes. Vamos a la carta a los Hebreos, hermanos, vamos allá, es casi de las últimas del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, por ahí está, por si no sabe o se le complica, ahí está esta carta. Por muletilla iba a decir del apóstol Pablo a los Hebreos, pero no sabemos, hermanos, quién la escribió, ¿sale? Pero muy bien, la carta a los Hebreos, hermanos, meramente como introducción, ¿verdad? Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Se cree que fue escrita antes del 70, algunos la fechan en este tiempo más o menos, 63, 65, tal vez hasta 67, alguno, antes de la caída de Jerusalén o de la destrucción del templo, que fue en el año 70. ¿Sale? Entonces dicen los que saben que obviamente un evento de esa magnitud, cualquier escritor bíblico debió de haberla anunciado, por eso es que se cree que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito antes de la caída, antes del 70, aunque creo que la única excepción, si no mal recuerdo, sería probablemente el Apocalipsis, pero ese trata otros temas. Y Juan ahí pues no iba a mencionar el asunto de la caída de Jerusalén o de la destrucción del templo que ocurre en el año 70. Entonces, hermanos, esta carta está escrita aproximadamente en el 65 después de Jesucristo, que estamos hablando que es prácticamente el primer siglo, ¿no? Va a concluir el primer siglo. El autor, hermanos, el autor de esta carta, sin duda, sabe absolutamente, no sabemos quién es el autor. No sabemos, algunos sí en su momento pensaron que era Pablo. De hecho, probablemente, hermanos, porque se creía que fue Pablo, es que la tenemos en la Biblia. Es que la tenemos en la Escritura, porque uno podría preguntarse cómo es posible que una carta que no sabemos quién rayos escribió, pues la tengamos dentro de nuestro canon del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, algunos piensan que fue Pablo, y como esa fue medio la idea más o menos desde el principio, que al final de cuentas no se comprobó si en realidad era Pablo, yo sigo pensando que sí es Pablo, pero ese es asunto personal. Algunos piensan que fue Apolos, que estuvo cercano a Aquila y Priscila, que estuvieron cercanos a Pablo. Entonces, eso le hubiera dado autoridad para haber entrado en el canon, porque les comparto, hermanos, que para los libros que tenemos aquí, uno de los requisitos muy importantes era que lo hubiera escrito algún apóstol o alguien cercano a un apóstol. Por eso es que tenemos el Evangelio de Lucas y Hechos. Lucas no fue ni siquiera judío, Lucas no fue ni siquiera un apóstol, pero tenemos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas estuvo muy cercano al apóstol Pablo. ¿Sale? Entonces eso le dio la autoridad de que pudiéramos ingresar en el Nuevo Testamento o en el canon del Nuevo Testamento, Lucas y Hechos. Pero entonces surge la pregunta, ¿y por qué Hebreos? Si no se sabe, ¿cómo es que se metió? Bueno, porque al principio se pensaba que era Pablo, después se pensó que era Bernabé, y si hubiera sido Bernabé también no hubiera habido problemas, porque Bernabé fue uno de los cercanos también en su momento del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, ¿sale? Entonces eso le hubiera dado autoridad. Algunos piensan que fue Apolos, ¿sale? Entonces que estuvo cercano a Aquila y Priscila y que ellos estuvieron cercanos a Pablo y por eso hubiera dado la autoridad. Y algunos piensan que incluso fue Aquila y Priscila quien escribieron. Entonces, hermanos, no sabemos en realidad quién escribió esta preciosa carta, pero damos gracias a Dios que la tenemos, hermanos, porque es una preciosa carta. El autor de esta carta, o autora, si es que estuvo Aquila y Priscila, el autor sin duda, quiero que entiendan, sabe absolutamente
todo el sistema judío sacerdotal, sacrificial que había en el Antiguo Testamento. De hecho, esta carta ocupa alrededor de entre 30 y 35 versículos del Antiguo Testamento que generalmente todo judío debía de conocer. Entonces va a traer muchos versículos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento a esta carta que va a ser más adelante después parte de nuestro Nuevo Testamento. Y con esto, hermanos, Dios nos quiere indicar que no es que esté totalmente ya alejado el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento, lo que el autor nos va a decir es que se ha cumplido en Jesucristo y que Jesucristo es supremo, superior a todo lo anterior del Antiguo Testamento. Quiero que entendamos esto porque conforme vayamos avanzando en las predicaciones, y por lo menos hoy, usted se va a dar cuenta que Jesús va a ser superior a los ángeles, va a ser superior a Moisés, el gran Moisés de la ley. Va a ser incluso mayor que Melquisedec, en su momento lo veremos. Y va a ser mayor que el sistema sacrificial y la ley que vinimos viendo. Entonces, por eso es que en Hebreos se dice que exalta la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el autor, hermano, regresando a la introducción, el autor sabe absolutamente todo el sistema sacrificial que había. No se sabe quién es el autor, como ya les comenté. En cuanto a esto, el reformador Calvino decía lo siguiente, porque recuerde usted que hubo algunos reformadores, de los más sonados son Lutero, Calvino y Zwinglio. Pero bueno, nos quedamos con Lutero. Lutero decía: no dudo que por obra de Satanás algunos han sido inducidos a disputar acerca de su autoridad, de la carta de Hebreos, más aún no hay ningún libro en las Sagradas Escrituras que hable tan claramente el sacerdocio de Cristo, que exalte tanto la virtud y dignidad de aquel único sacrificio verdadero que Él ofreció como su abrogación, y en una palabra que explique tan completamente que Cristo es el fin de la ley. No permitamos, por lo tanto, que la iglesia de Dios o nosotros mismos nos veamos privados de un beneficio tan grande, sino que defendamos firmemente su posesión. Fin de la cita de Calvino. Para Calvino, hermanos, ¿qué significa esto? Es una preciosa posesión. Y nada más está hablando de la carta a los hebreos. Imagínense lo que opinaba Calvino de absolutamente toda la escritura. Entonces él dice: no permitamos que vengan estos pensamientos, porque llegó un momento, hermanos, que algunos mencionaban el canon, algunos de los padres de la iglesia, teólogos muy antiguos del primer siglo, segundo siglo, que sacaban a Hebreos del canon, lo sacaban, no lo mencionaban, porque como no sabían de quién era, pues dijeron, pues como no sabemos, pues vamos a quitarlo. Pero recuerden ustedes, hermanos, que en algún momento de la historia la iglesia se dividió en la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, ¿sale? Entonces, quien tuvo más influencia para que Hebreos estuviera dentro del canon fue, si no mal recuerdo, la iglesia de Occidente. Y bueno, pues Oriente lo que hizo fue acoplarse al punto, y al final de cuentas la carta a los Hebreos, gracias a Dios, hermanos, quedó dentro del canon de la Escritura, ¿sale? Robert Cargill, un autor, en su libro de Hebreos afirma, cito: ningún libro nos da una imagen más gloriosa de Jesucristo en el esplendor de su humanidad o en el de su majestuosa deidad. Fin de la cita. ¿A quién va dirigida, hermanos? ¿A quién va dirigida la carta a los Hebreos? Porque déjeme decirle que pues también se piensa que no fue tal cual a Hebreos. Es todo un rollo, hermanos, este asunto de la carta a los Hebreos. Pero ¿a quién fue dirigida? Por lo menos se piensa en dos grupos, y creo a ver si recuerdo por ahí el tercer grupo. Pero el primer grupo, judíos que no conocían de Cristo, y la idea del autor es que reconozcan a Cristo como suficiente y un mejor pacto que el de la ley. Entonces ellos sí serían los hebreos, prácticamente. Entonces son judíos que no estaban dentro del cristianismo, y por eso dicen algunos que el autor omite su nombre, y más si fue Pablo. En caso de que Pablo hubiera llegado a ser el escritor, el autor de esta preciosa carta, hermanos, imagínense, hermanos, Pablo había rechazado prácticamente la ley. Se había convertido al cristianismo. Primero estaba comisionado por el Sanedrín, recuerda la historia, para matar, asesinar y encarcelar cristianos.
Jesucristo se le aparece, se convierte y le da la vuelta y se convierten los judíos en enemigos de Pablo. ¿Tú crees que al leer aquí Pablo, apóstol de Jesucristo, iban a leer la carta? La iban a rechazar desde el principio. Entonces, por eso algunos piensan, Orígenes, yo recuerdo que en la historia que hace muchos años leí, yo recuerdo que Orígenes, un padre de la iglesia, no sé si fue Orígenes de Alejandría u otro Orígenes, mencionaba que el autor fue Pablo y que había omitido su nombre precisamente porque iba dirigida a los judíos. Entonces, si leen Pablo y ven, si este es nuestro enemigo, ¿qué lo vamos a leer? Por eso es que dicen algunos que incluso omite su nombre. No tiene, si usted se da cuenta, no tiene un saludo, como la mayor parte de las cartas de Pablo o de Pedro, que Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia fulana. Aquí no hay nada, ni siquiera sabemos en realidad, hermanos, a quién va dirigida. Por ahí parece ser que alguien pensó que fue a los hebreos o a los judíos hebreos, y fue como se puso ese nombre a los hebreos, ¿sale? Entonces era una carta que andaba por ahí, pero que al final de cuentas, para gloria del Señor, fue aceptada. Entonces, ¿a quién va dirigida? A este primer grupo, judíos que no eran cristianos y que el autor está tratando de demostrar, hey, olvídate ya de la ley, olvídate de Moisés, olvídate de los sacrificios, olvídate de los ángeles, Jesús es todo, es mayor, es superior y debes a Él darle la honra y la gloria y Él es Dios. Eso es lo que va a llegar al el autor de Hebreos. Otro grupo, hermanos, pueden ser judíos que se convirtieron al cristianismo, los famosos judaizantes, ¿verdad? Y estaban probablemente pensando en regresar a la ley por alguna razón, y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo pelea con eso. Cuando están los judaizantes, la verdad es que se tienen que circuncidar y querían que regresaran otra vez ¿qué? A la ley, a cierto sistema, y entonces vemos en las cartas de Pablo, de Pedro, y si no mal recuerdo hasta de Juan, debatiendo este asunto y hey, no hagan caso a los judaizantes, ya no podemos regresar a la ley. Hay un grupo, hermanos, de, pues no sé si llamarles cristianos, pero los sabatistas, ellos han regresado prácticamente a la ley, así se denominan los adventistas. Los adventistas del séptimo día, ellos dicen que el sábado es cuando hay que reunirse y si no tú estás pecando y casi que te mandan al infierno, y ellos se encuentran trabajos donde le den el sábado porque si no para ellos es pecado y las arañas pues. Pero la escritura sí nos dice que la iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Sale? Eso la escritura sí lo menciona, sí se llegó a congregar la iglesia primero en sábado, pero después, como ya estaba tan mezclado el judaísmo y el cristianismo, la iglesia decidió no, nos vamos a reunir el primer día, que es cuando, ¿qué, hermanos? Resucitó Jesucristo, ¿sale? Y la iglesia, desde cierto tiempo para acá, se empezó a reunir el primer día de la semana, que para nosotros el primer día de la semana, pues en el calendario que tenemos es domingo, ¿sale? Hoy no es el séptimo día fue ayer, hoy es el primer día de la semana, mañana lunes es el segundo día de la semana, ¿sale? Bueno, muy bien. Entonces este es el otro grupo al que va dirigido, ¿verdad? Un grupo de judíos cristianos que se convirtieron al cristianismo, pero que estaban pensando en regresar otra vez a la ley, y esto les va a dar la pauta. Y un tercer grupo, ya me acordé, un tercer grupo era aquellos judíos cristianos que antes del 68 empezó una persecución o una guerra de los judíos contra los romanos, y había demasiada persecución, y entonces estaban o dejo a Cristo o me voy de la ciudad, porque estaban las cosas muy complicadas, y esta carta, para mí ese es el grupo menos indicado, personalmente hablando, yo creo que va más por estos dos que por aquí les puse, ¿sale? Entonces, hermanos, ahora sí que abuelo de pájaro como mera introducción, porque hoy pudo haber sido una predicación de pura introducción, pero vamos ahora sí a la porción de la Escritura. Padre, habla nuestra vida en esta hora, conforme nuestro corazón necesite, Señor. Esparce esa semilla como sembrador que eres por excelencia, y que esta semilla, Señor, que en este momento va a ser esparcida, caiga en nuestro corazón, que representa la buena tierra, para que saliendo de aquí demos fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, lo primero, hermanos, dice ahí, vamos a leer primero versículo 1 y la primer parte del versículo 2. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Ahí me quedo. Nos ha hablado por medio del Hijo. Lo primero, hermanos, que encontramos aquí es: Dios no ha dejado de hablar.
Lo primero que entendemos aquí es que Dios no ha dejado de hablar. Dice que antes nos había hablado a Dios de muchas maneras, de diferentes formas, usando profetas, lo que sea, pero ahora Dios nos ha hablado ¿qué? Directamente por medio, a través de ¿quién? Del Hijo, a través de Jesucristo. Por eso, hermanos, andamos por ahí, ¿verdad? Compartiendo, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo sea Dios. Y eso es un problema. Y no concordamos con ellos. Ellos no son nuestros hermanos, no tienen nada que ver con nosotros, no comulgan con nosotros, abusados porque están engañando incluso a los cristianos. No, es que sí creemos en Cristo. Pregúntale, ok, ¿crees en Cristo? ¿Piensas que Jesucristo es Dios? Ahí es donde los tuerces y en donde ya vamos a chocar, porque nosotros los cristianos creemos en la divinidad de Jesucristo, creemos en la Trinidad. Ellos ni siquiera creen en el Espíritu Santo, lo creen como una fuerza, algo así, cuando nosotros bíblicamente creemos que es una persona con la cual también podemos relacionarnos como con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, lo primero, Dios no ha dejado de hablarnos, hermanos. Antes de los profetas, porque acuérdate que antes de los profetas el Señor ya venía hablando. Antes de los profetas el Señor hablaba como lo hizo con Adán, ¿te acuerdas? Habló con Adán, habló con Eva. Digo, pude haber puesto muchos personajes, hermanos, pero nada más te puse aquí 4. Como habló con Adán, como habló con Abraham, como habló con Jacob, como habló con Moisés cara a cara, dice la Escritura, como un amigo habla con otro. Habló así el Señor con él. Y es más, incluso usó una burra para hablar. ¿Te acuerdas? La burra de Balaam, que le dio una lección y este cuate, después de que el Señor lo dejó vivir, debió de haberle hecho una casa a la burra, yo creo, porque y alimentarla bien, porque recuerdan ustedes esa historia, la maltrató, le pegó, y era tanto el coraje que Balaam tenía, que cuando la burra habla, le dice la burra, oye, ¿por qué me pegas? ¿Qué te he hecho? Se pone a hablar con la burra, hermanos. Yo me voy corriendo, pero en su coraje y en su ardor, como suele pasar, no corremos, seguimos hablando y hablando y hablando y hablando. Cuando es que ya cállate, por favor, y sigues hablando. Así estamos como Balaam en ocasiones. ¿Sale? Espero nunca en el Señor te hable una burra o algún animalito queriéndote decir algo. Entonces, por eso dice el autor que de muchas maneras, de muchas formas, muchas veces. No acabamos de terminar Jeremías y como dice el Señor, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué decía el pueblo? No voy a cambiar. Es más, cuando estaba adorando al ídolo me iba mejor y ahora que te vengo a adorar a ti me va peor. No acabamos de leer eso hace un par de semanas en Jeremías, hermanos. Entonces todo eso implica de muchas maneras, de muchas formas. Cómo habló el Señor a Moisés para que diera el mensaje a la nación. Porque cuando la nación escucha, acuérdate que cuando salen del Éxodo, cuando la nación escucha la voz de Dios, tienen miedo a la voz de Dios. Y por eso le dicen a Moisés, no, carnalito, mejor ve tú y preséntate allá con él y nos vienes y nos dices. ¿Sale? Entonces tuvieron temor. Entonces podríamos analizar muchos pasajes del Antiguo Testamento en donde como Dios de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados o padres, por así decirlo también, en otras épocas por medio de los profetas. Pero en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Dios, hermanos, sigue hablando y ahora lo hace por medio de Jesucristo. Antes de Cristo, bien dice el autor, el Señor nuestro Dios habló de muchas maneras, muchas veces por medio de muchos profetas y en diferentes épocas. De hecho, si te das cuenta, hermano, por ejemplo, el profeta Elías y el profeta Eliseo no entran como en una gama de profetas, como Jeremías tiene su libro, por ser el profeta, Ageo, Zacarías, Miqueas, Malaquías. Ellos no tienen un libro, los metieron ahí en el libro de los reyes. Perdón, los metieron en el libro de los reyes, pero son profetas. ¿Sale? Samuel fue el primer profeta de la nación, ¿recuerdas tú? Entonces, y Samuel no tiene tampoco, digamos, su libro, aunque está primer y segundo libro de Samuel, pero no tiene un libro tal cual como lo tiene Jeremías, etcétera, ¿sale? Pero bueno, entonces continuamos ahí. Entonces Dios sigue hablando de muchas maneras, muchas veces habló por medio de muchos profetas y en diferentes épocas. Hoy en día, iglesia, ya no habla de muchas maneras.
lo hace por medio de Jesucristo y su palabra. Ya no hay muchas veces, solo una por el sacrificio precioso de Jesucristo. Y ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento, ahora es por medio de Jesucristo. Ya no hay diferentes épocas como en el Antiguo Testamento, ya no hay diferentes épocas después de que Cristo dividió, hermanos, la historia, porque Jesucristo vino a dividir la historia en un antes y después de Jesucristo. Ahora que Cristo ha dividido prácticamente la historia, es solo una época, la cual espera el final, hermanos, de la historia. Y es en esta en la cual Dios Padre nos habla por medio del Hijo. Por medio del Hijo. Por eso dice, en estos días finales, es todo esto, hermanos, que estamos pasando hasta este momento. Estos días finales siguen siendo estos días, porque Jesucristo es el que sigue hablando. Jesucristo es la continuación de la revelación de Dios. Jesucristo es la continuación de la palabra de Dios. Jesucristo es la continuación del mensaje de Dios para el ser humano. Todo recae ahora, iglesia, en una sola persona. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo recae ahora. Antes, hermanos, en el tiempo pasado recayó en Adán, recayó en Abraham, recayó en Isaac, recayó en Moisés, recayó en Samuel, recayó en Elías, Eliseo, Jeremías, Zacarías, Miqueas, Natán, Naamán y todos esos. Hoy recae, hermanos, todo el mensaje en Jesucristo. Y es precioso. Entonces ve cómo va delimitando el autor de Hebreos para decir, para llevarnos a Jesucristo. Todo nos lleva a Jesucristo. Con justa razón nuestro Dios dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, con todas las de la ley. Y el autor de Hebreos va a demostrar sin duda esto. ¿Sale? Entonces, hermanos, Jesucristo es la continuación del mensaje de Dios para el ser humano. Todo recae ahora en Jesucristo. Cuando Cristo mencionó, escucha bien, cuando Cristo mencionó una de las 7 famosas frases en la cruz, hubo una que dijo al final, ¿y cuál es? Consumado es. Y ahora que empecemos a leer Hebreos, te vas a dar cuenta que Él consumó absolutamente todo. Cuando Él dice consumado es, se cumple lo que precisamente menciona el autor de Hebreos. Ahora es todo que por medio del Hijo. Cuando Cristo, hermano, menciona en la cruz consumado es, dice, ya no hay nada más que hacer. Todo está hecho. Esto se ha acabado, y exhala y deja su espíritu nuestro Señor Jesucristo, y al tercer día Él va a resucitar. Ahora es todo por Él. La obra de salvación y remisión de pecados quedó terminada con un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo. Una sola vez y para siempre. Ahora compartimos un mensaje de cruz y salvación, iglesia. Un mensaje de cruz y vida eterna. Un mensaje de cruz y esperanza por medio de la resurrección de Jesucristo. No podemos dejar a un lado la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía, en ninguna cosa me gloriaré, sino que en la cruz de nuestro Jesucristo, porque Pablo entendía, lo que ahorita vamos a ver en los siguientes versículos, que él había sido comprado por sangre preciosa, y que sin ese sacrificio en la cruz, él estaría todavía que perdido, y obviamente se va a añadir también la resurrección, porque si también, hermanos, la resurrección no puede estar sin la cruz, y la cruz no puede estar sin la resurrección. No la podemos separar. Va junto, es toda una obra completa lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, ¿sale? Entonces ahí, como dice, ¿verdad? Dios que de muchas maneras, Dios que muchas veces y de varias maneras habla a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por medio del Hijo. Ahí me quedé. Continúo, hermanos. Vamos ahora hasta el versículo. Vamos a leer hasta el versículo 4 nada más, y ahí, hasta ahí va a quedar la predicación. Dice así, la segunda parte del segundo versículo, dice, a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ahí me detengo y hasta ahí nos quedamos. ¿Sale? Entonces, el autor de Hebreos es claro, está poniendo a Jesucristo superior a los ángeles. Y hermanos, hoy está de moda, bueno, desde hace un tiempo para acá, yo sé, tal vez 2 décadas, 3 por acá, está muy de moda estar adorando a los ángeles. Está muy de moda estar adorando la famosa angelología o el culto a los ángeles. ¿Por qué hemos, hermanos, de adorar a alguien inferior a Jesucristo? La gente hoy está adorando a la niña blanca, a la muerte, a la santa muerte, que de santa no tiene nada. ¿Por qué está la gente adorando un objeto que Jesucristo venció en la cruz y lo fulminó en la resurrección? ¿No alcanzan a entender? Porque no alcanzan a entender lo que dice el autor de Hebreos, que Jesucristo es supremo, absolutamente en todo. Y vamos para allá. Entonces, si alcanzamos a entender, hermanos, estos versículos desde la segunda parte del 2 hasta el 4, para expresar la excelencia, la supremacía de Cristo como Hijo de Dios, el autor menciona por lo menos en estos versos 7 hechos claves sobre la persona de Jesucristo. Y voy con el primero, heredero de todo. Dice así, a este, el versículo 2, la segunda parte, a este lo designó que heredero de todo, hasta ahí. Entonces, la primera cosa que encontramos ahí, una de estas 7 que encontramos en estos versículos, la primera es que Jesucristo es, hermanos, ¿qué? Heredero de todo. No de una sola parte, de todo. Dado que Cristo es el único Hijo de Dios, escúchame bien, Él es el único Hijo de Dios. Solo Jesús es el Hijo verdadero, único de Dios. Tú y yo somos adoptados por Dios. Sí, nos llamamos hijos de Dios, pero nosotros hemos sido adoptados hijos de Dios. Pero el único verdadero de sangre, si así lo queremos decir, es Jesucristo. No hay otro. Dios no tiene hijos por todos lados, digamos, de su misma descendencia o esencia, como ahorita lo vamos a ver. Tú y yo somos adoptados. Somos hijos de Dios. A los ángeles en el Antiguo Testamento, en algún momento de la historia, se les llamó hijos de Dios. Ellos son creados, tú y yo somos creados, pero Jesús es eterno. Por eso Jesús es superior a ti y es superior a los ángeles, porque Jesucristo no es un ser creado, Él es un ser eterno, como Dios, y ese es un atributo divino. ¿Sale? Entonces, dado que Jesucristo es el único Hijo de Dios, es el heredero de absolutamente todo. No sabemos en qué momento el Padre le otorga la herencia a Cristo. Puede ser desde la eternidad, cuando todo inició, cuando su vida la dio por nosotros, tal vez en la cruz, tal vez cuando dijo consumado es, o después de la resurrección, no sabemos, o cuando le dice a sus discípulos, después ya cuando él resucita y se reúne con ellos, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. No sabemos en qué momento, pero lo importante es que Él es el heredero de absolutamente todo. Él es el heredero de absolutamente todo. ¿Y qué es todo, pastor? Absolutamente todo. Todo lo creado. Nosotros incluso. Él es rey, Él es dueño absolutamente de todo. Él es el heredero hoy en día. Él es el heredero de todo. No dice, Él será. Tú y yo, para recibir una herencia, hermanos, generalmente, ¿qué esperamos? Pues que nuestro familiar muera. Aunque hay familiares que te quieren heredar en vida. Qué bueno que sea así. En el caso de mi suegra, quiso heredar a mi esposa en vida y pues con eso pudimos tener la bendición de la casita que tenemos. Pero hay gente que hasta que me muera, ¿no? Y es cuando tú recibes una herencia. Pero en este caso, el autor dice, Él ya es heredero. Pues Dios no puede morir. Dios es eterno. Él no está esperando nada. Él ya es el heredero, hermano. A diferencia de tú y yo que tenemos que esperar algo. Incluso nosotros estamos esperando nuestra herencia. ¿Qué? Allá. Nuestra herencia eterna. Entonces, lo primero es heredero de todo. La segunda. Y luego dice ahí, ese mismo versículo dice, a este le designó heredero de todo. Y por medio de él,
hizo el universo. La segunda cosa es que por medio de Él, ¿de quién Él? Por medio de Jesucristo, Dios Padre hizo ¿qué? El universo. La tierra nada más, pastor. No, sí capta lo que dice, hermano. Tierra y universo son cosas completamente distintas y hay una diferencia abismal. Bueno, Jesús incluso es heredero de todo. La gente se complica. ¿Y qué pasaría, pastor? Hacen sus preguntas, hermanos, de niños de primaria a veces. ¿Qué pasaría si en realidad se comprueban los extraterrestres? ¿Y qué pasaría de qué, hermano? ¿Qué pasaría de qué? ¿No estás entendiendo? ¿No estás leyendo? ¿Qué pasaría de qué? Pues ellos también, en caso de que existiera, no sé, Maussan, ¿verdad? En caso de que existieran, si es que en un remoto caso eso existiera tal cual, pues él es el rey, dueño y señor, y ellos le rendirían pleitesía, porque toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesucristo. Así que si un día eso se descubre, ay, ¿qué va a pasar con las religiones? Por lo menos en el cristianismo no debería pasar nada, porque Jesús es Señor de ellos, si es que existen, ¿sale? Para que no estén buscándole 3 pies al gato y esas cosas. No pasa nada, hermanos. La fe va a ser inmovible, es inquebrantable la fe, o debería ser la fe en realidad de un cristiano. ¿Sale? Entonces, por medio de Él, de Jesucristo, hizo el universo, no solo la tierra, sino todo lo que hay fuera de ella, el cosmos. El primer cielo, esto que vemos es el primer cielo, pero después está el espacio, es el segundo cielo, y todavía está el tercer cielo donde se encuentra Dios. Jesucristo es el heredero de todo, y Él fue quien hizo todo eso, porque Él fue parte de la creación. Vamos allá a Colosenses capítulo 1, del 15 al 20, se los leo rápidamente. Colosenses capítulo 1 del 15 al 20, que está precioso y está hablando de Jesucristo. Dice así de la siguiente manera, cito, del 15 al 20. Está hablando de Cristo, escucha bien, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Con eso nos está diciendo que Jesucristo es desde la eternidad, no es un ser creado. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente, está todo ligado, hermanos, a Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Y escucha bien, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Ella está diciendo que Él es Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como en el cielo, haciendo paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Fin de la cita. Qué precioso poema nos comparte el apóstol Pablo ahí, y no es parecido a lo que pone acá el de Hebreos. Por eso, hermanos, yo en mi loquera digo, yo siento que sí fue Pablo, pero bueno, no sabemos, no se sabe. ¿Sale? Entonces, por medio de Él se hizo el universo. Quiero que entiendas, hermano, que Jesucristo estaba presente cuando el universo estaba siendo creado. Y yo sí soy de la idea que el universo ya estaba antes, y después Dios, al final de cuentas, quiso crear vida en la tierra, porque también la tierra ya estaba creada, ¿sale? Pero estaba repleta, como ahorita, de puro mar. Era el planeta agua, ¿sale? Y allá en el Génesis encontramos que Dios entonces empieza a separar, ¿qué? El agua, y empieza a surgir la tierra, ¿sale? Muy bien, entonces eso es lo que hace Dios. Permite que chupe así, que el mar lo que tenga que chupar, porque acuérdate que hay abismos abajo. Entonces Dios, con su palabra, da orden y la tierra obedece. Ahorita vamos a ir también para allá. Entonces, 7 cosas, hermanos. Llevamos la primera: Él es heredero de todo. Segundo, por medio de Él se hizo el universo. Y yo añado, Jesucristo estaba presente cuando el universo estaba siendo creado. Lo siguiente, dice el versículo 3, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios. Ahí, esa es la siguiente. Cristo, hermanos, es el brillo de la gloria de Dios. El Hijo hace, escucha bien esto, el Hijo hace que el resplandor del Padre brille.
Cristo dijo que Él era ¿qué? La luz del mundo, y justamente lo dijo por eso, porque Él es el resplandor, Él es un reflejo, hermanos, del Padre. El Hijo hace que el resplandor del Padre brille en su persona. Cristo dijo que era la luz del mundo, pero también, hermanos, dijo que tú y yo éramos ¿qué? La luz del mundo. También dijo eso, que tú y yo somos ¿qué? La luz del mundo. Entonces ese es un atributo que Dios comparte el día de hoy con nosotros, son atributos que Dios comparte. Entonces, Cristo dijo que somos la luz del mundo. Entonces, mientras Cristo es el reflejo total del Padre, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en la fe, somos el reflejo ¿de quién? De Cristo. Somos el reflejo de Cristo. Cristo se preocupa por ser el reflejo del Padre, ya lo hizo. Nuestra preocupación ahora es que nuestra vida sea el reflejo ¿qué? De Cristo, y lo estamos haciendo. Chécate lo que dice 2 Corintios 3:18, voy para allá. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, dice así. Perdón, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es ¿qué? El Espíritu. ¿Sí entendiste esto? Nosotros reflejamos la gloria de Jesucristo. Y chécate lo que dice, con el rostro descubierto reflejamos en un espejo la gloria de Dios. Deja de cubrirte la cara. Refleja, hermanos, este rostro, tus acciones deben reflejar que somos hijos de Dios. Cristo ya lo hizo, Él fue el reflejo perfecto, exacto del Padre. A nosotros nos corresponde ser el reflejo, y bien ocupa esa figura Pablo, como un espejo reflejamos la gloria de Jesucristo. Y acuérdate que ahí añade, dice, para que también vayamos ¿qué? Creciendo. ¿Estás creciendo? Estamos creciendo en el reflejo, en la imagen de Jesucristo. ¿Estamos creciendo o estamos estancados? Así que, hermanos, no aquí, ante esta situación, ante tan impactante versículo que nos comparte Pablo en 2 Corintios 3:18, solo nos queda decidir por una de las dos siguientes verdades. La primera, o reflejamos a Cristo con nuestra vida, o la segunda, o lo opacamos, lo manchamos, lo empañamos. Nada más. Cuando queremos limpiar el espejo, ¿qué hacemos? Hacemos así, ¿no? Lo empañamos, y a veces hasta ensuciamos más. O reflejamos, iglesia, ya lo que es Jesucristo en nuestra vida, y que la gente vea que estamos cambiando y que estamos creciendo, o lo opacas y se hace el espejo todo pañoso, porque al paso del tiempo ves que hay espejos que hacen pañosos, se empiezan a escarapelar y ya ni se debe ver, ya ni se ve como en realidad debe de ser. Entonces, es heredero de todo, por medio de él hizo el universo, es el brillo de la gloria de Dios. Y otra cosa más, ahí en el versículo 3 dice, el Hijo es el reflejo del brillo de la gloria de Dios, y él es la fiel representación de lo que él es. ¿De qué está hablando, hermanos? Que Cristo es la fiel representación de lo que él es. ¿Él es quién? Del Padre. Jesucristo es la fiel representación del Padre. Para allá voy. Entonces es el siguiente hecho. Él es el brillo de la gloria de Dios. Él es la fiel representación. Él es la fiel representación de Dios. La palabra representación en el griego, que se escribió en el Nuevo Testamento, tiene la intención de algo estampado, algo impreso, es decir, de la misma imagen. Quiero que entiendas, una reproducción precisa de la original. ¿Sí entiendes esto? Jesucristo está diciendo, yo soy Dios. Por eso Jesucristo decía, yo y el Padre, uno que somos. Y por eso lo mataron, por decir tremenda blasfemia. Ya dinos, si tú eres el Hijo de Dios, le decían los que lo acusaban. Pues yo soy reo de muerte, se acabó. ¿Qué más blasfemia queremos escuchar? Él lo dijo, soy el Hijo, el Padre y yo uno somos. ¿Por qué lo decía? Porque Él es el reflejo, Él es la representación de lo que el Padre, amados hermanos, es.
La palabra representación en el griego, otra vez, tiene la intención de estampado, impreso de la misma imagen, una reproducción precisa del original. Cristo es igual al Padre. De hecho, acuérdate cuando Felipe le pidió, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe? ¿Entiendes eso? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué quieres que te muestre? ¿Qué quieres que te muestre, Felipe? Aquí estoy. Mírame. No sé, hasta hubiera hecho una imagen chusca, ¿no? El Señor. Felipe, aquí estoy. He estado contigo. Yo soy. Y Felipe probablemente, no sé si alcanzó a entender Felipe o se quedó así de, no alcanzo a entender. Pero tú y yo ya debemos de entenderlo. Pero a veces estamos como Felipe, dudando de si esto es verdad, de si Jesucristo en realidad resucitó, de que si en realidad tuvo un nacimiento virginal, y nos lo pasamos dudando y dudando y dudando. Y el Señor simple y sencillamente le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe? Ahora esta pregunta tiene un sentido doble. Felipe pudo haber dicho, sí, sí te conozco, o era una invitación a, si no me has conocido como verdaderamente soy Felipe, que soy el Padre, pues entonces te invito a que me conozcas. Y a cada uno de los que están aquí el día de hoy, sean visitas, sean de la iglesia, esa es la invitación que hace el autor de Hebreos, y es la invitación que hace toda la Escritura, toda desde el Génesis, a conocer a Dios, a conocer al Padre y ahora a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntase, bautícese y siga usted su camino. Entonces, Él es la fiel representación. ¿Qué está diciendo? Él quisiera usar la palabra clon, aunque no es un clon. Él es la misma esencia del Padre. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, tuvo su naturaleza humana y su naturaleza divina. ¿Sale? No, nada de que fue 30% humano y 70% divino, no. Él era divino y era humano. ¿Sale? No tenemos nosotros duda de eso. Entonces, Él es la fiel representación de lo que Él es, de lo que es el Padre. Otra cosa más. Entonces, hemos visto ese heredero de todo. Por medio de Él se hizo el universo. Él es el brillo de la gloria de Dios. Él es la representación de Dios. Él es la fiel representación de Dios. La quinta, sostiene todas las cosas con su palabra. Continúa ahí el versículo 3. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esa es el quinto hecho. El Señor, hermanos, no solo es creador del universo, sino que también, quiero que entiendas, Él sostiene el universo. Él sostiene el universo, no nada más la tierra. Él sostiene el universo, el cosmos. Él sostiene todo. Quiero que entiendas. Ay, es que ya nos está asustando la NASA, que porque viene el cometa no sé qué, y viene un asteroide y se va a estampar. ¿Quién se preocupa por eso? ¿Quién se preocupa por eso? Ahora, si así fuera, pues ese es el plan de Dios, hermano, y lo está dirigiendo para acá y ya. Algunos van a morir, otros van a vivir, porque eso no significa que la Tierra se vaya a acabar. Si viene un meteorito, digo yo, no sé, depende del tamaño, me considero ignorante al respecto, aunque creo que si viene uno más o menos del tamaño de la Tierra, pues sí, no hay nada más que hacer, pero solo Dios sabe. Ahora, si viniera, ¿y qué tal si Cristo viene antes por nosotros? Si tú te estás preocupando, y los que no entregaron su vida a Jesucristo, pues ellos son los que van a pagar la consecuencia, y nosotros vamos a estar en la eternidad. Deja de estarte preocupando por pequeñeces. El Señor no solo es creador, Él sostiene el universo con su palabra, y añade el autor poderosa. Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo sí es palabra poderosa, hermano. Palabra poderosa. Algunos piensan que nuestras palabras tienen poder. Yo estoy entre azul y buenas noches. Pero a mí sí me queda claro que hay palabras que dañan y tienen un poder para dañar, manito. Para dañar. No para bendecir. Ahí sí tienes tu poder en tu lengua retorcida para dañar, no para bendecir. En ese aspecto sí tienes poder, pero la palabra del Señor tiene un poder impresionante. Entonces, no solo Él es creador, Él sostiene el universo, sin duda alguna. Ahora, la intención de la palabra sostener, hermanos,
No es como alguien que tiene el mundo encima. Ya ven que luego se pone una persona así, y hay una imagen así, ¿verdad? Cargando el universo y como si le pesara y está así, creo que está casi desnudo y nada más un calzoncillo ahí, y ahí cargando como un atlas. No, no es así. No es la intención. La palabra en griego que dice sostener, no quiero que pienses que Jesús está así y sosteniendo el universo. No, la palabra, escucha bien, la palabra sostener no es alguien que tiene el mundo encima o el universo encima y que la carga nada más. La palabra en el griego que significa que da un movimiento hacia adelante. ¿Sí me estás entendiendo? Él está dirigiendo todo. Él está dirigiendo el universo, es decir, que Cristo lleva todas las cosas hacia una meta prefijada. Él vendrá de nuevo, iglesia, y hará todo ¿qué? De nuevo. Hacia ese punto va la tierra y va el universo, hermano. Así como hubo un cataclismo cuando fue la creación y también el diluvio, pues va a ser un cataclismo seguramente cuando Cristo venga y haga el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces Cristo va hacia adelante llevando este universo, este mundo, este planeta y todo lo demás. Él vendrá de nuevo y hará todo nuevo. Para allá va este universo y todo lo que en él hay. Él habló al viento y el mar, hermanos, acuérdate, y obedecieron. Dio órdenes a los demonios y obedecieron. Habló a nuestro planeta en Génesis y todo fue creado. Con su palabra resucitó muertos, habló a la muerte y obedeció. Y esa misma palabra es la que sostiene todo. El mundo, el universo sigue obedeciendo. Si ahorita el Señor dice que haga erupción el Popocatépetl, va a erupcionar. Porque Él da la orden. Si ahorita dice, aunque no hay un terremoto, venga un tsunami y destruya esa ciudad y crea un juicio para ella, su palabra se va a cumplir. Y si Él ya nos ha dicho aquí lo que tenemos que hacer, ¿por qué tú y yo no queremos obedecer? Hasta los animales, hermanos, obedecen. Ya están creados para una función. Solamente tú y yo no queremos obedecer lo que Dios dice. Él sostiene, quiero que entiendas, Él sostiene el universo. Jesús incluso es superior al universo. Ay, es que la madre tierra, y vamos a sentarnos, y vamos a ponernos así, y a meditar, y siente cómo sube. Él es superior, hermanos, a todo eso. Ahora, yo sí disfruto eso. No estoy diciendo que lo hagas o no lo hagas. Yo, como en la casa tengo pasto, gracias a Dios, a veces me he salido descalzo y disfruto. Nada más, y agradezco a Dios eso. Qué bueno, estoy sintiendo la energía y cómo, y levantas las manos. Jesús es superior, hermano, a todo eso. Hazlo y disfruta. Si tienes pasto y sal descalzo y disfruta, pero agradece, no te equivoques. Agradece a Dios. Es que si toco este árbol, aquí siento. No sientes nada, es tu imaginación, te estás sugestionando y predisponiendo para muchas cosas y a veces van a pasar. Pero te estás olvidando que tenemos a alguien superior a este mundo, a este universo, y es Jesucristo. Cuando ha habido lluvias de estrellas, porque hay constantemente, yo salgo en la madrugada a ver y a veces me toca y a veces no, porque está nublado. Cuando está nublado, pues ya nada más me vuelvo a dormir. Pero cada estrella que pasa, porque sí he visto, agradezco a Dios. Agradezco a Dios. Porque eso es lo que debemos de hacer, porque Él es superior a todo eso. ¿Sale? Entonces Él sostiene las cosas con su palabra poderosa. Él sostiene esta tierra, hermanos. Él sostiene esta tierra. ¿Sale? Muy bien. Otra cosa más, faltan dos. La siguiente, ese mismo versículo 3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hasta ahí. Él es, hermanos, Él ha purificado nuestros pecados. Eso es lo siguiente, ese es el siguiente hecho. Jesucristo ha purificado nuestros pecados. Y con esto yo quiero decir, Jesús es superior a los sacrificios sacerdotales que venían haciendo todavía en ese momento de la historia. En ese momento de la historia. De mencionar el sistema cósmico que acabamos de mencionar, ahora pasa el autor al tema personal, al tema en donde incluye el ser humano, de lo que ha hecho Cristo por nosotros a nuestra vida. Cristo se ofreció una vez por todas en la cruz para expiar nuestros pecados. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento o en el sistema de Levítico, cuando expiaba el pecado de la nación, porque acuérdate que en el Antiguo Testamento, en la ley,
llegaba una vez al año, el sumo sacerdote tenía que expiar o buscar a Dios para pedir perdón. Buscaba a Dios: Señor, perdona el pecado de la nación, y mataba un corderito. Pero antes de hacer eso, él tenía primero que pedir perdón por sus pecados y hacer un sacrificio para presentarse delante de Dios. Porque si se presentaba con sus pecados, pasando la cortina del lugar santísimo, hermano, entrando y cayendo, muriendo. Entonces él tenía primero que hacer un sacrificio por él mismo, para después, porque era pecador, por eso él tenía que hacer un sacrificio, y después otro cordero por el pueblo. Pero Cristo, mis amados hermanos, al ser sin mancha, puro, perfecto, sin pecado, se ofreció a sí mismo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas que así lo presentó Juan el Bautista? Esa es la antesala o la carta de presentación de Jesucristo. ¿Cuál es? Dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y no sé si has analizado esa frase, pero déjame decirte, al decir Juan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se entiende que Dios tenía a su Hijo preparado para el sacrificio. Por ti y por mí. ¿Verdad que como nada más leemos muy someramente? Cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se sabe que el Padre tiene a su Cordero, su Hijo, y que va a ser preparado en esos 3 años y cacho, y va a dar su vida por nosotros. Y Él se presenta. Él no tuvo que ofrecer algún sacrificio. Él fue el sacrificio. No porque fuera pecador, era por ti y por mí, amado hermano. Y la última, hermano, el versículo 4, y con este concluyo: así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Voy otra vez a la angelología. Los ángeles no sabemos sus nombres. Esos que andan practicando la angelología, creo que tienen como 7 u 8 ángeles: Gilel, Rafael y Yalel y no sé qué. Los únicos 2 nombres que sabemos bíblicamente son Gabriel y Miguel, nada más, bíblicamente. Ya el Señor sabe qué nombre les puso allá, pero déjame decirte, por lo menos el nombre de Miguel y Rafael no se comparan con el nombre de Jesús. ¿Sí entiende lo que dice aquí? Llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado, Jesús heredó el nombre de Jesús. Cuando tiene María el encuentro con el ángel Gabriel, le dice: y le llamarás ¿qué? Jesús o Yeshua. Es que no es Jesús, es que Yeshua. Jesús, Yeshua, como quieras. Él no se enoja si le dice Yeshua o Jesús. ¿Sale? Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gabriel, está precioso el nombre, y no es porque yo me llame así. Miguel está más o menos el nombre, la verdad. Pero Jesús, hermanos, dice que no hay otro nombre. Él incluso hasta en el nombre supera a los ángeles. Entonces la última enseñanza, o la séptima, es: Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles, iglesia, son seres creados. Están cerca de Dios, cumplen su voluntad, nos protegen cuando Dios les indica, aniquilan cuando Dios les indica. Si conocemos historias del Antiguo Testamento, que un solo ángel aniquiló como a 10,000 aquel día y no sé qué. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue porque 2 ángeles estuvieron también ahí. Y en otros pasajes, cuando va a pelear el pueblo de Israel, Dios dice: tú haz lo que yo te estoy diciendo, no hagas nada, haz esto, y voy a mandar. Y un ángel va y derrota a todo un ejército. Entonces Dios aniquila, Dios ocupa a sus ángeles, o ocupaba, ya no sé ahorita, pero en su momento Dios ocupó incluso a sus ángeles para crear juicio. Así como usó a Nabucodonosor, acuérdate que vimos eso en Jeremías, Dios en algún momento usó a ángeles para crear un juicio. Entonces, otra vez, los ángeles son seres creados, no olvides eso. Están cerca de Dios, cumplen su voluntad, nos protegen cuando Dios les indica. No es que tengamos un angelito de la guarda, mi dulce compañía, pero sin duda el Señor, cuando quiere mandarnos a proteger, va a mandar a cualquiera de sus ángeles, al hermano
No tengo duda que el que llegó pues fue un ángel que el Señor mandó, hablando humanamente, pues, para ayudarle con el tráiler y que se quedó atravesado. Y hay otras historias, muchas de hermanos, que el pastor no sé de dónde apareció, pero llegó. Pues, son ayudas que Dios nos manda, ¿sale? Son mensajeros que Dios manda. Entonces, en el aspecto de los ángeles, aniquilan si se les da esa orden, dan mensajes, como en el caso de Gabriel. Gabriel es el ángel mensajero de Dios, parece ser que es el único, parece ser que no hay otro en ese rango de mensajes, porque Gabriel es por lo menos 3 o 4 veces mencionado en la Biblia y solamente da mensajes. El tipo no sabe pelear, el que sabe pelear es Miguel. Miguel es el que está a cargo de todo el ejército de Dios. Miguel sí sabe pelear. De hecho, en el libro de Daniel, cuando llega Gabriel con Daniel, le dice, oye, me tardé porque fíjate que Satanás me estorbó, el príncipe de Persia, no sé qué, algo así. Dice, pero vino Gabriel en mi ayuda. Sí, porque yo no podía. Yo no podía. Y vino Gabriel y me ayudó, ¿sale? Entonces los ángeles dan mensajes, son poderosos físicamente, y aunque Gabriel era poderoso, no podía con el de Persia. ¿Y qué dijo Gabriel? Ven, apóyame, y llegó Gabriel y es como escapa. Seguramente dejó a Gabriel peleando esto. Hermano, tú no te das cuenta de todo lo espiritual que hay detrás de nosotros. No tienes una idea. Cuando tú te pones de rodillas, no sabes el fuego que prendes y todos los ataques que puedes tener. Pero en eso ahí está el Señor también, para que no nos interrumpan, para que no nos molesten, porque Él nos protege. Entonces, son poderosos físicamente y sin duda están por encima del ser humano, tienen poderes, hermanos, son poderosos en el aspecto físico y poderes como en Sodoma y Gomorra, que dice que dejaron ciegos a los de Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas los que estaban afuera de la casa de Lot? Los dejaron ciegos, tienen poderes. Eso dice la Escritura, tienen cierto tipo de poder, tienen cierta fuerza, ¿sale? Pero no están por encima del Hijo de Dios, pues Cristo, es decir, nuestro Dios, es quien los ha creado a ellos. ¿Se acuerdan cuando, creo que fue Pedro, que saca la espada y le corta la oreja a Malco y dice, Pedro, ¿qué te pasa? Guarda tu espada. ¿Qué tú no crees que yo ahorita puedo llamar una legión de ángeles? Tengo un montón de legiones y pueden venir a rescatarme, pero esto tiene que pasar, tiene que suceder, Pedro. Aunque decimos que es Miguel el que está a cargo, en realidad el mero es Jesús, hermano. Ahora, Jesús los pudo haber derrotado allá a los romanos, pues claro, pero no era el fin, no era el propósito. Por eso dice el apóstol Pablo que él se despojó, ¿verdad? Para poder hacer la obra que él tenía que hacer. Entonces, en conclusión, hermanos, el autor de esta carta revela el triple oficio de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. El Hijo es el profeta, puesto que Dios ha hablado en estos últimos tiempos por medio de él. El Hijo es sacerdote porque ha provisto para la purificación de nuestros pecados, y Él es Rey porque ha recibido toda herencia y gobierna con su poderosa palabra todo el universo entero. Así que, hermano, ante esto que ahora sabes, en estos versículos, yo te hago una pregunta. ¿Quieres serle un fiel servidor a Jesucristo? Pues esa ya cada quien responde como esté su corazón para servir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y pasamos al tema de la Cena del Señor, y váyanle hablando a Roberto y Anaí para que bajen y participen de este memorial. Padre, gracias. Bendito sea, Señor, tu nombre. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu supremacía, Señor. Y apenas vamos empezando. Qué hermosa carta, Padre. Gracias por lo aprendido el día de hoy. Gracias por tu supremacía. Gracias porque eres poderoso. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias porque eres Rey, porque estás a la diestra del Padre, porque estás reinando, porque eres el heredero de todo. Gracias porque has hablado, sigues hablando, Señor, hoy en día. Gracias. Yo espero, hermano, amigo, que estás aquí, que esta palabra haya hecho mella en tu vida. Ya te he presentado someramente, porque no hemos terminado, apenas vamos iniciando solamente 4 versículos. Y ve lo impresionante que nos está hablando este autor de la persona de Jesucristo. Entrégate a Él, búscale a Él. Él te puede cambiar, Él te puede transformar, Él te puede perdonar todo pecado.
como lo acabamos de ver. Él es profeta, Él trae palabra, Él es rey, Él gobierna, quiere gobernar tu vida. Ríndete a Él. Y Él es sacerdote, Él ha ofrecido su vida por ti. No necesitas más. No necesitas irte de rodillas a ningún lado. Todo lo encuentras en Él. Toda la plenitud de tu vida está en Él. No pierdas tiempo, por amor de Dios, buscando en otro lado, hermano, amigo. Te invito, te presento a Jesucristo, el supremo de todo. Y me emociona presentarlo. No soy digno. Oh, mi Dios, bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra, por tu supremacía, Señor. Gracias por tu perdón de pecados para cada uno de nosotros. No alcanzamos a veces, Dios, a entender la magnitud de lo que has hecho, como cuando le dijiste a Felipe, tanto tiempo, hijo, he estado contigo, y me sales con esto. Felipe, no alcanzaban a entender, Padre. Nosotros hoy te tenemos tu palabra, tenemos una iglesia. Hay que relacionarnos, hay que buscarnos, hay que ir creciendo juntos. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Oro para que tu palabra sea esparcida hoy y los siguientes domingos, Señor, a través de Jesucristo. Que seas tú compartiendo y predicando, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Y que hagamos el esfuerzo, Padre, de estar constantemente aquí, siendo fieles a ti. Como terminé diciendo, ante todo esto, hoy que te he someramente presentado a Jesús, todavía faltan 12 capítulos más, 13, porque ni hemos terminado el primero. Solamente en 4 versículos te he dado una ligera carta de presentación de nuestro Rey, de nuestro Dios. ¿Quieres serle un fiel servidor? Adelante. Ora a Dios, dile, Señor, entrego mi vida a ti, gracias. Yo quiero esto, quiero de ti, quiero más de ti, ayúdame. No importa lo que estoy pasando, hoy me entrego a ti. Y sé que me has perdonado de todo pecado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, supremo al Rey, supremo al sacerdote, supremo al profeta. Y lo que veremos, más supremacía, Señor, eres todo a nuestra vida. Gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu iglesia aquí reunida. Sé con este momento, Padre, ahora vamos a partir el pan y vamos a tomar de esta copa, Señor. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Nadie puede, Señor, pasar desapercibido este precioso momento, porque esto también significa que tú has perdonado nuestros pecados, que diste tu vida por nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Pablo en 1 Corintios capítulo 11 del 23 en adelante dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y cuidado. Pásale a repartir, pásale. Pásale a repartir. ¿Puedes tocar algo, Beto, mientras ahí?